bien, estamos en vivo en esta noche maravillosa, este viernes. Qué bien que le vamos a pasar, porque de verdad que va a arrancar una charla distinta. De hecho, me voy a la sala de situación para empezar a plantear. Ya llega Daniel Feierstein y Federico Mana en un ratito para empezar a compartir esto, ¿no? Que quiero contarles a ustedes. Las consecuencias de este 2020. Quizás suene muy amplio el título, lo vamos a ir afinando, porque tiene que ver con un montón de preguntas y respuestas que seguramente muchos nos haremos en la mesa del 24 o del 31. ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos va a pasar? Mucha gente que ha perdido familiares cercanos, mucha gente que le cuesta también proyectar lo que va a ser el 2021. ¿Será un año que se repita, que no se repita? Bueno, ya los tengo a los dos preparados para poder ingresar. De hecho, les voy a contar quién es cada uno. Por un lado, Daniel Feierstein es doctor en Ciencias Sociales, es investigador del CONICET, profesor de la UNTREF, de la UBA. Bueno, de verdad que siempre tiene una perspectiva sociológica para analizar esta situación de pandemia que me parece re interesante. Y Federico Mana, por otro lado, es marplatense, licenciado, profesor en filosofía, tiene un doctorado en la Universidad Nacional de Lanús y se autodefine como influencer socrático, algo que me parece súper atractivo. Lo recibo a Daniel primero, buenas noches. Hola Daniel, querido, ¿cómo te va? Un gustazo enorme. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, muy bien. Bueno, gracias por sumarte, de verdad, a este debate que no sé por dónde nos va a ir llevando, pero ojalá que algo le dejemos a la gente. Así que bienvenido a esta sala de debate y lo voy a hacer a Federico también en esta noche. Hola Federico, querido, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Nicolás. Buenas noches, Daniel. Muy contento de estar acá. ¿Cómo están? Bueno, un placer. No sé si esta noche terminamos haciendo música, los tres juntos. Yo tengo la guitarrita acá también. Bueno, lo que dé, cualquier cosa vamos haciendo algo. Bueno, primero quiero una reflexión breve y ya nos vamos a ir metiendo en algunos temitas que estuve preparando. Arranco con vos, Daniel, ¿no? Si pudieras definirme este año, estuve haciendo casi números y queda una semana prácticamente para lo que va a ser la finalización de este 2020, ¿no? ¿Qué es lo que más te impactó? Digo, más allá del virus en sí mismo, socialmente, ¿qué es lo que más te impactó? A ver, yo tengo una visión bastante dura, diría, en cierto sentido, que me parece que fue un año que fue muy complejo y lo iniciamos socialmente con la posibilidad de pensar en algunas decisiones, algunas prácticas, algunas respuestas sociales que pudieran priorizar la solidaridad, la salud, el respeto de la vida, y que una mezcla de cuestiones entre malas decisiones políticas, reacciones sociales complejas, imposibilidad de manejar una cantidad de cuestiones, llevaron, yo diría, como primer balance a la preeminencia de conductas mucho más egoístas, de decisiones que tendieron a priorizar el confort por sobre la vida. Y que creo que si no lo trabajamos bien en esto que se viene, en lo que será el 2021, sobre todo para elaborar lo que ocurrió, me parece que puede generar consecuencias graves en otros planos. Que eso seguramente es lo que vamos a ir sacando como conclusión cuando cerremos la charla, ¿no? Lo que vaticinan para el año que viene ustedes. Los puedo tratar así, digo, Daniel, Dani, más en confianza, Fede también, digo, son dos personas jóvenes, para hacerlo un poco más ameno. Fede, ¿a vos qué te pasa? Digo, ¿qué reflexión tenés de este 2020? Que quizá, digo, fuera del aspecto sanitario, ¿qué es lo que más te choca o qué es lo que más te hace pensar de lo que ha pasado? Bueno, a mí me parece que este fue el año donde más vivimos la incertidumbre. Y esto es interesante porque nuestra naturaleza humana está por lo general siempre atada a lo incierto y quizás podríamos decir que muchas de las cosas que hacemos, por no decir todas, las hacemos para tratar de mitigar la incertidumbre. Y creo yo que, al menos en el siglo XXI y en muchas personas, ¿no? En muchos de nosotros, fue el año donde no pudimos evitar la incertidumbre, bajo ningún aspecto. Y de alguna manera nos encontramos, creo yo, y perdón si suena un poco pesimista, pero con lo terrible de la existencia humana. ¿Por qué? A ver, sabemos que no sabemos. ¿Dijiste con lo terrible o lo temible? ¿O ambas? Me gustan las dos. Dije okay. Lo terrible. Ok. Pero es también temible, aunque no nos queda otra. Y de alguna manera este año, creo yo que por mucho esfuerzo que hiciéramos, no pudimos evitar esto, ¿no? Y creo que eso nos tiene que llevar de alguna forma a la reflexión y decir, bueno,
¿Qué hacemos con la incertidumbre? Porque la incertidumbre existe, y muchas veces es más fuerte que la certeza. Ambos son docentes, profesores, y uno de los debates por el cual quería arrancar en esta conclusión tiene que ver con esta visión también educativa, ¿no?, de este año. Muchos dicen que se ha perdido un año importantísimo, sobre todo para los más chicos, ¿no?, de una formación inicial o hasta secundaria, donde no hubo un proyecto serio, por lo menos en la implementación de alguna manera de clases. Y quiero arrancar con vos, Daniel. ¿Qué ves en materia educativa, en la Argentina sobre todo este año? ¿Te preocupa, te incomoda, te pone nervioso o en algún punto te reconforta? No sé qué visión tenés de lo que ha pasado el 2020. No, la verdad que así como me preocupa mucho lo que pasó a nivel social, yo diría que el campo educativo, siendo problemático, y creo que es distinto en los distintos niveles, mostró un nivel de compromiso, de entrega de todo el personal docente, digamos, de la posibilidad de tratar de sostener, pese a la dificultad, la posibilidad del contacto. Creo que lo que sí generó es una profunda división, sobre todo en los niveles más básicos, donde más se requiere el contacto presencial, una división de carácter desigual. Esto es, aquel que tenía la posibilidad de tener un acceso a las tecnologías pudo tener niveles de acompañamiento, y aquellos que tenían más dificultades han quedado más aislados. Okay. Creo que por eso lo fragmento en distintos niveles, porque en lo que hace a mi nivel, o sea, lo que es la educación universitaria o la educación de posgrado, que es donde yo doy clase, yo diría que fue algo disruptivo, complejo, difícil, pero también interesante, ¿sí? Digo, descubrimos cosas que existían, pero que no las usábamos tanto. Entendimos que quizás algunos momentos no sincrónicos de la tarea docente pueden ser más productivos. Qué sé yo, yo doy teóricos que son muy complejos conceptualmente, y me decían los estudiantes que tenerlos grabados, a diferencia de estar en los teóricos presenciales y después usar el tiempo sincrónico para el soñaban con vos, Daniel. Soñaban con vos, te dejaban grabado en el grupo ahí, a ver si lo entiendo. No, pero tenían esta posibilidad de decir retrocedo, paro, cuando no estoy concentrado lo dejo, después vuelvo. Y eso en una clase no existe. Entonces digo, claro, estoy hablando de un nivel. No es posible pensar eso en la educación inicial o en la educación primaria. También, ¿no? Perdón, te hago un paréntesis ahí, ¿no? Deja expuesto también el uso de la tecnología. Antes de toda esta pandemia se hablaba mucho de la brecha digital y de la distancia de conocimiento y del acceso a ese conocimiento a través de plataformas digitales, pero hasta nuestros representantes políticos han tenido errores garrafales con las plataformas digitales, que las hemos visto y han sido cosas burdas, digo, ya no por conectividad, sino por mal uso y hasta diría por un ciberanalfabetismo preocupante. Filosóficamente, ¿hay alguna interpretación a este fenómeno? Porque me imagino que también pensar mientras intentamos ser críticos con este momento debe ser un ejercicio re interesante, porque por lo general entiendo, ¿no? La filosofía como que toma distancia de los procesos. ¿Fede? Sí, por ahí en 2 años, 3 años tengo un montón de cosas mucho más interesantes para decir que ahora. Repetimos la nota. Quizás, bueno, claro, quizás ya nos sirva. Sería interesante. Claro, pero vimos el aquí y el ahora también, y precisamente conectándolo con la cuestión de la tecnología, esta necesidad de la inmanencia, ¿no? Del constante presente, que es un poco lo que nos arrastra la tecnología, ¿no? La posibilidad de estar en varios lugares al mismo tiempo. A mí me llama la atención algo, ¿no? Tanto en el plano educativo como en otros planos que vos bien mencionabas y que también Daniel lo mencionaba. Yo me cansé de escuchar discursos al respecto de la nueva educación, de lo que se viene, de la creatividad, de la innovación. Y llegó un año donde tuvimos que poner en práctica todo eso, y parece que colapsó, y se alzaron voces que hasta hace un año decían, no, la innovación, las tecnologías, hay que educar a los chicos para bla, 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 y ahora están llorando porque no pueden ir a las aulas. Entonces, perdón si soy un poco categórico. No, pero pará, yo prefiero que sean así antes que manejen una tibieza, chicos. No seamos incorrectamente educados. Me parece mucho más atractivo lo que tengan este pensamiento. Obvio, por supuesto, adelante. No pidas disculpas, está bárbaro. Dale. No, muchas gracias. Entonces, me parece que hay una doble vara, ¿no? Es cierto, concuerdo en esta cuestión que decía Daniel, la cuestión de la brecha, que obviamente quienes están alejados de la posibilidad de acceder a la tecnología continúan
en esa posición que los va excluyendo cada vez más. Pero también hay una realidad, y es que muchos nos tuvimos que adaptar y tuvimos que salir de la comodidad de hablar 2 o 3 horas frente al aula, de hacer unas guías o unos trabajos prácticos aburridísimos y repetitivos, y por ejemplo en tener que empezar a enfrentar una cámara. ¿Y quién quiere realmente salir de la comodidad? ¿Quién esconde detrás de la crítica de ay, ¿por qué no volvemos a lo de antes? Que el aula, que el encuentro, no esconde su pereza, no esconde su falta de voluntad para querer cambiar y adaptarse a las nuevas tecnologías que tanto aplaudimos tiempo atrás. Sí, obvio, coincido y me parece importante. Ahora, también hay consecuencias, digo, más allá de lo educativo, que seguramente se van a ver mayormente reflejadas, ni hablar lo económico, sino a nivel social en la Argentina, ¿no? ¿Qué sienten, y voy con vos, Daniel, qué sentís que se ha iluminado por demás en esta pandemia? ¿Es una desigualdad económica nada más o también hay una desigualdad, como se ha titulado últimamente en muchos medios, de valores? Que ya se ha reflejado mucho también con lo que fue el tema de Diego Armando Maradona, que creo que es como un cierre a toda una etapa tremenda, ¿no? Sí, creo que ese es un punto fuerte, que es que la pandemia puso sobre la mesa una cantidad de cuestiones que estaban ahí, que siempre estuvieron, pero que quizás no podíamos ver con tanta claridad, digamos, ¿no? Y vos decís, bueno, una evidente es la desigualdad, pero esta diferencia de valores también es interesante y nos sorprendió incluso a los que tratamos de aportar desde el primer momento, desde distintas disciplinas, a enfrentar la cuestión sanitaria. Nosotros pensamos siempre que el lugar más complejo, más duro y más difícil de abordar iban a ser los barrios populares, ¿sí? Básicamente porque no había condiciones para producir ningún distanciamiento, porque hay muchas enfermedades asociadas, porque hay una situación de desigualdad, de carencia. Y sin embargo, en las respuestas sociales, sobre todo allí donde había organizaciones territoriales, hubo mucha solidaridad, mucha articulación, capacidad de organización, posibilidad de realizar estrategias de rastreo. Y paradójicamente, en lugares con mayores posibilidades, donde quizás no era tan duro lo que se les estaba pidiendo, fue mucho más difícil. Por ejemplo, el caso de Rosario es interesante ver, donde todo el sistema de salud pudo llevar a cabo muy bien un sistema de rastreo y aislamiento de casos y contactos estrechos en los barrios populares, y la situación se desmadró en los sectores medio altos de Rosario, básicamente porque no le daban la información al sistema de salud, no porque no tuvieran la posibilidad de respetar el distanciamiento, sino porque no querían respetar el distanciamiento y porque no entendían la importancia de darle esa información de con quién estuvieron al sistema de salud. Entonces esto desnuda cuestiones de valores que creo que es lo que tenemos que abordar, que es, si no entendemos la importancia de normas de cooperación, una comunidad no puede existir. No puede existir porque cuando se confronta ante catástrofes como esta, si la letalidad de este virus hubiese sido 10 veces más alta, algo que puede pasar con otro virus, íbamos camino a la extinción, digamos, ¿no? Con este modo de reacción lo pusimos picante, social. Daniel. Está bueno porque bastara que lo mencionaras, digo, exponencialmente a la 10 para que dijeras, si este monstruo, y voy con vos, Fede, si este leviatán gigante nos hubiese aplastado de otra manera, por lo menos multiplicado por 10, esto hubiese sido devastador para la raza humana. Y digo, qué increíble, porque quizás reflexionando un poquito, y lo quiero llevar ahí a esta situación de comportamientos, cómo un virus nos puede poner en jaque, y cómo también poniéndonos en jaque, aunque estemos en jaque en este preciso momento, los comportamientos no son los adecuados. Entonces, un poco lo que plantea Daniel, de una sociedad que no está ordenada y que queda expuesta a una sociedad que sigue sin ordenarse, y sin embargo ahora hay una liberación absoluta. No sé qué pensás. A ver, Fede. Me parece que hay varios niveles, tanto en el plano individual como en el plano más de índole social, ¿no? Me parece que el miedo es un factor, ¿no? El miedo deja huellas. La famosa frase, el que se quema con la leche ve la vaca y llora, ¿no? Deja huellas. Y teníamos un miedo que ahora creo yo que está exacerbado, que es el miedo al otro. Y también es el miedo a que el otro es el enemigo, es el que me puede enfermar. Y esto va generando un mayor cerramiento, una mayor aislación, ¿no? Para con los demás. Y entonces cuando yo tengo mis derechos y tengo mis privilegios, ahora parece que tengo más miedo de perderlos y entonces me tengo que encerrar más en mí mismo, y por eso se da
esta repetición, ¿no? De, como decía recién Daniel, de ciertas clases que no quieren dar el brazo a torcer, por decir de una manera, también entendiendo una forma quizás un poco confusa, vamos a decirlo, del concepto de libertad. Pero además, también esto que vos decías, el concepto de virus, como concepto, no como bichito que está ahí. Vos fíjate, siglo XXI, el avance de la tecnología, esta creencia de que todo lo podemos, todo lo controlamos, Sí. y se ve desestabilizada la economía, la sociedad, la dinámica mundial por un agente patógeno microscópico. ¿Cómo nos deja eso, digamos, en nuestra imagen, ¿no? Cómo es una herida narcisista, como diría Freud en su momento, ¿no? No lo podemos controlar todo. Vuelvo a la idea de incertidumbre. ¿Y cómo quedamos ante eso? ¿Cómo queda nuestra arrogancia, nuestra soberbia ante la idea de que somos más vulnerables de lo que creíamos? Claramente. Sabés que, Fede, me hiciste acordar con esto que estás contando, me hiciste viajar un poco al principio. Pareciera que pasaron como 10 años en uno, ¿no? Es como, fue un año largo, fue un año repetitivo, fue un año de contenidos. También para nosotros, los periodistas, estando frente a los medios, meternos en un tema que de verdad desconocemos, como la salud, donde los médicos fueron bastante protagonistas, sobre todo los infectólogos, en las entrevistas. Y pienso el primer día que salí, cuando se decreta, ¿no?, esta cuarentena, que de verdad iba por la autopista con un dolor en el pecho porque nunca había habido esa imagen de semejante vacío en una ciudad tan ruidosa y tan catastrófica muchas veces como es Buenos Aires. Y sinceramente pienso que a veces como sociedades nos acostumbramos tanto al ruido que cuando hay silencio nos incomodamos. Y quiero saber a ustedes personalmente y particularmente, ¿dónde les pegó más el silencio? Digo, ¿les sirvió más para crear o para destruir? Y voy un poco a esto de que también hay mucha gente que dejó laburos o la rajaron del laburo o no le pagan bien el laburo y surgió con un emprendimiento. Vamos a algo bueno. ¿Qué tuvieron de positivo en este año, Daniel? ¿Qué te deja a vos de positivo este 2020? Mira, hay varios temas, ¿no? A ver. Hay que reconocer que, bueno, uno está en una situación que en este contexto podríamos decir que tiene cierto nivel de privilegio en cuanto a la estabilidad con respecto a otras situaciones, ¿no? El hecho de estar en el ámbito científico y docente. Pero una de las cuestiones centrales que me dejó como enriquecimiento tuvo que ver con la capacidad de articulación transdisciplinaria, ¿no? Ya desde los primeros meses empezamos a armar grupos de trabajo que tenían que ver con físicos, bioquímicos, infectólogos, antropólogos, psicólogos, y poder tratar de entender las distintas dimensiones de esto, ¿no? Para conectar con algo que decía Federico y que lo comparto, esto último que decías, pero el tema no es ese virus, ese patógeno. Esto rápidamente se descubrió que con ciertos comportamientos sociales se podía controlar. El problema es que gran parte de nuestras sociedades, no todas, las occidentales en gran parte, no fueron capaces de hacer eso, que no era tan complicado, porque este virus no vive más de 15 días, con lo cual lo que te estaban pidiendo es 15, 20 días, tenemos que cerrar todo y después organizar un sistema de rastreo de contacto para cuando se enciende un foco, poder irlo controlando y manejando. El problema es que no fuimos capaces porque si el 10%, aunque el 90% cumpla, si el 10% no cumple ese aislamiento, esto no funciona. Y entonces necesitas 15 días más, pero tampoco se cumple, necesitas 15 días más, tampoco se cumple, se vuelve insostenible. Nadie puede estar 5 meses sin tener la movilidad que necesita tener, ¿no? Fue un poco eso lo que sucedió también, ¿no? Quédate, y sin embargo, mientras muchos se quedaban, después veías partidos a los costados en las plazas o lo que sea de fútbol. Entonces digo, empieza esa desigualdad de el que hace las cosas bien se queda, el que hace las cosas como quiere lo vive, y sin embargo todos contagiamos. Yo lo explicaba recién y un poco planteaba esto que decís, Daniel, cuando intentaba explicar cómo van a ser las vacaciones en este 2020, que si te vas a Misiones es un permiso o una declaración, que si te vas al Chaco es otra cosa, que si te vas a la costa pareciera que no hay virus. Entonces digo, hay como una situación donde la política también, digo, te aplica el monstruo donde parece o donde conviene. ¿Cómo confluye eso? No sé, desde un pensamiento crítico también, Fede, te va a costar esto en 3 años. Vamos a tener un libro para escribir acá después de esta charla. Hay muchas preguntas para quedar para todos. ¿Qué te parece? Mirá, yo sabes que veo en esto una cuestión ética. Y una pregunta, ética, ¿no?, más básica. Ética, sí. Totalmente. La cuestión de por qué hacemos el bien o por qué hacemos el mal.
y si la conducta de los demás justifica o legitima nuestra propia conducta. A mí me parece que esto es una cuestión, no porque la diga yo, ¿no? Pero bastante fundamental. A ver, está bueno, sí, es cierto lo que decís, la falta de criterios y que uno dice, a ver, pero no me pude juntar con mi familia, pero de repente pudo haber una cuestión, no sé, un velorio masivo. Acá en Mar del Plata no nos podíamos juntar, insisto, en el núcleo familiar, pero podíamos salir a comer. Decís, ¿cuál es el criterio? Bueno, pero independientemente de eso, como una cuestión más crítica, pensar uno como agente moral, preguntarse, bueno, ¿por qué hago lo que hago? Independientemente del contexto, que obviamente siempre influye, pero de las decisiones de los demás, a ver, que el otro salga a jugar un partido de fútbol, a mí me puede indignar, de hecho lo hace, pero eso no me habilita a mí a que yo pueda hacer lo mismo. Ahí está esa cuestión, ¿no? Esa cuestión que me parece que implica mucho más que la cuestión de la pandemia. Sí, pasa que lo que decía Daniel, me parece que estamos en esta parte de iluminar las cosas. Si el otro va, como, no sé, te lo pongo en un caso más extremo, ¿no? Roba y yo no robo, bueno, el otro roba y yo espero que tenga sus consecuencias. Si es que lo atrapan ese ladrón, que vaya preso. Ahora, si todo eso no sucede, o si tenés ejemplos sociales, si el que evade económicamente no tiene ninguna pena, si el que juega la pelota en plena pandemia no tiene ninguna pena, si el que hace las cosas mal no le pasa nada, bueno, el que hace las cosas bien tampoco. Entonces ahí empieza esa desigualdad cuando está el sujeto de tiempo, porque en 15 días, bueno, pero meses, y se hizo un poquito complicado, ¿no? Uno se siente un estúpido. Ahí está, gracias. Eso pero yo creo que son las dos cosas. Estaba muy académico, ¿verdad, Daniel? No, porque es la línea de lo que decía Fede, porque son las dos cosas. Lo que vos marcás es cierto, pero yo creo que Fede iba a un lugar más profundo, que es... Sí. Esa es la excusa también. Esa es la excusa, que es cierta esa excusa, y el ejemplo que dabas de la evasión fiscal es perfecto, porque da cuenta de nuestra sociedad. Claro, si nadie paga los impuestos, el que paga los impuestos es un estúpido, digamos, y después decís, pero el Estado no cumple con lo que tiene que hacer, y no cumple porque no tiene presupuesto. ¿Y por qué no tiene presupuesto? Porque no paga los impuestos. Entonces, ¿qué hacen? Y te cobra más IVA, y el IVA, ¿a quién se le cobra? Al que tiene menos. Bueno, toda esa cadena, pero lo que planteaba Fede, me parece, por ahí te estoy leyendo, después me dirás. Sí, pero sí, está bueno, dale. Eso lo usamos como excusa para justificar nuestro comportamiento. Y eso sin es complejo, duda, digamos. ¿No? Como el otro lo hace, yo también lo voy a hacer. Sí, entiendo. Si él lo hizo, ¿por qué yo no? Pues sí, entiendo, está buenísimo. Porque verdad que ahí quedamos como en un vacío eterno. Estamos casi cerrando esta noche maravillosa de viernes. Miren que en un viernes nos hemos tomado un poco en este programa. Estamos haciendo muchas charlas, hablando de feminismo, deporte, hablamos de filosofía, de sociología, estamos cambiando mucho el rubro, también estamos metiendo música en vivo. A mí me da gusto, de verdad, estar hablando con dos pensadores como son ustedes de esta sociedad post-pandemia. Hablemos un poco de lo que imaginan para el año que viene. ¿Qué esperan? Sobre todo en nuestro país, ¿no? Un año con mayor grieta, con mayor desigualdad, con mayor carencia de valores, o un año con mayor expectativa. No sé si te quedás con lo mismo de incertidumbre, Fede, arranco por vos. Yo te puedo hablar del plano de mi deseo y el plano de mi intuición. Ok. En el deseo te diría que ojalá que, a ver, cuando estás muy mal, cuando estás en el fondo, no te queda otra que subir, no hay más abajo. Ese es el plano del deseo, ¿no? Bueno, estuvimos tan mal este año que no nos queda otra que ir para arriba. Ahora, yo no puedo dejar de preguntarme, ¿y si todavía no conocimos el fondo? Digo, no veo en el tejido social una reparación de nuestros vínculos. No veo una mirada inclusiva hacia los demás, hacia los que no piensan como nosotros, y al contrario, veo una explotación de esta famosa grieta para sacar claramente rédito, ¿no? Rédito político, rédito económico. Y no veo que nadie quiera ceder. Lamentablemente me encantaría plantearte, ¿no? Y, sí, seguramente va a ir mejor, pero mi análisis, que seguramente es errado, porque es el mío, es que realmente estamos en una situación en que no nos queremos hacer cargo de nuestras acciones, de las consecuencias de nuestros actos, y no queremos ceder. Y estamos cada vez más encerrados en nosotros mismos, y eso lleva a una descomposición del tejido social y a una descomposición en sí de la sociedad. ¿Será mejor? Y en algunos aspectos creo que sí. Si encontramos la vacuna, no nos queda otra que
ir para arriba porque estamos en el fondo. Pero, digamos, las variables que van a subir, económicas, si se quieren, las numéricas, ¿realmente reflejan la cuestión humana? Y si mejora la economía, ¿va a mejorar realmente lo humano? Lo dejo como pregunta abierta porque soy filósofo y para eso me pagan. Para no responder, para preguntar, para jodernos la vida y dejarnos regulando a todo. ¿Cómo son ustedes, che, Dios mío? O sea, un ignorante con plata seguirá siendo un ignorante, pero con plata. Claro. Sí. Ok, perfecto. Daniel, a ver qué nos espera en este 2021. No, a ver, yo comparto todo lo que dice Fede, le agregaría un plus un poquito más optimista y posible, pero en este sentido como chance, digamos, ¿no? Más como deseo, que es que creo que el escenario que plantea Fede es el que se ve venir en el sentido de lo que decía al principio, cómo hemos lidiado con el 2020. Ahora, está en nosotros, y en nosotros digo, en los medios, en las distintas organizaciones políticas, sociales, en la academia, en cada uno de nosotros, poder hacer un balance crítico de eso, y eso sí sería una oportunidad. Y poder entender que hay muchas cosas que tenemos que cambiar, más allá de la pandemia, para la pandemia y para todo lo demás. Entonces me parece que eso sí puede ser una chance, una oportunidad para darnos ese debate, para darnos esa discusión, y que creo que el momento va a ser el 2021 porque no viene tan fácil, o sea, la vacuna recién va a estar administrada y en condiciones de producir efectos más bien a partir de mitad de año, con lo cual nos quedan 6 meses duros, va a haber segunda ola. Sí, viste si que la estamos enfrentamos como, igual, va a ser terrible. Claro, digamos. estamos como seteados a brindar y listo. Chao, 2020, No, LPQTP, no, nos vemos en Disney, terminar. claro, ¿no? Chicos, Faltan 6 meses. les quiero agradecer por algo tan preciado como el tiempo. Es un tiempo ganado haberlos escuchado y sobre todo tenerlos al aire en todos los canales de redes sociales donde estamos transmitiendo, en la pantalla de KZO, en la tele también. Y está bueno porque una tele reflexiva se puede hacer y con ustedes es mucho más sencillo. Federico, gracias de corazón. Y Daniel, un placer gigante también. Muchísimas gracias. Fede, te dejo que te despidas y ahí voy después con Daniel, No, bueno, gracias a vos, Nico, gracias a Daniel. La verdad, yo me sentí que me invitaron a jugar en primera, así que estoy muy contento, me voy muy contento. Muy bien. Creo que hay espacio, más allá de la visión que planteé anteriormente. Bueno, en el plano individual, si bien somos gracias a los otros, tenemos que tratar de ver estas pequeñas victorias, ¿no? Que son las que nos llevan y los que nos dan ganas para seguir el día a día. Así que yo me llevo esta victoria conmigo de haber compartido con ustedes este momento tan lindo. Qué grande. Daniel, bueno, un abrazo gigante también para vos. Gracias. No, la verdad, gracias por la invitación y un placer, una hermosa charla y creo que qué es lo que se necesita, qué es lo que viene y que necesitamos muchos espacios como este. Me parece que la única chance de no terminar en un escenario tan negro como el que empezaba a pintar Federico es tener estos espacios mucho, y poder hacer un análisis crítico de un montón de cosas en cuanto a las medidas políticas implementadas, pero creo que no hay que tirar la pelota afuera. Acá no es solamente lo que hizo el gobierno, lo que hizo la oposición, es lo que hace e hizo cada uno de nosotros, ¿no? Y me parece que ahí hay que ser capaz de ser crítico. Desde ya quiero contar con ustedes para sumarlos en breve. Me parece súper interesante la manera de decir que tienen ambos y la formación, bueno, no por nada son quienes son. Así que les agradezco de corazón, el agradecido soy yo. Yo vi un partido de primera, ahí como espectador, de ustedes dos jugando. Así que gracias. Fede, un abrazo grande. Daniel, que terminen excelentemente este año 2020 y que ojalá el 2021 nos encuentre también reflexionando sobre otras cosas. Un abrazo enorme. Chau, chau. Abrazo, chao. Bueno, los saludo acá, los despido. Tremendo, ¿no? Qué charla que nos dimos hoy. Bueno, y ahora les voy a presentar un artista. Bánquenme que actualizo, porque nosotros es como que nos actualizamos permanentemente. Gracias a todos por los comentarios que están haciendo acá en vivo. Yo feliz, obviamente, porque además